Lo que ha ocurrido con Palestina desde la creación arbitraria en su territorio del llamado Estado de Israel hace casi 80 años, suceso propiciado entonces por la ONU, así como por la mayor parte de las principales potencias occidentales del mundo, es una de las mayores desgracias de la humanidad. Las atrocidades cometidas en contra de un pueblo que es una de las mayores víctimas de la porquería humana nos escupe a la cara lo peor de los seres humanos. Acompáñenme al nuevo video. Momaja, cuéntanos qué has escrito esta vez. De la guerra, la política o la pluralidad, o de la privacidad, la filosofía o cualquier... Hola, queridos amigos y amigas, yo soy Momaja, escritora o simplemente Mónica. Hoy daremos por inaugurada la discusión crítica de uno de los temas más sensibles y por ende más complejos de la actualidad, el conflicto palestino-israelí. Pero antes, me gustaría mucho agradecerles por el inesperado apoyo y amor que me han brindado en esta nueva aventura. Sé que intuyen bien que la única forma de que el pensamiento crítico crezca es apoyando este tipo de trabajos. De hecho, YouTube por sí solo no lo va a apoyar, al contrario, así que avanzar depende de ustedes. La mayoría ve estos videos pero no se suscribe, por lo que les pido que, si consideran valioso el proyecto, incluso aunque esté empezando y nos quede mucho por crecer y mejorar, por favor denle like, suscríbanse y denle clic en la campanita. También vale mucho que me dejen su opinión en la cajita de comentarios y que compartan el canal con aquellos familiares y amigos que creen que podría interesarles. Para una convivencia más personal, no olviden que pueden encontrarme en mis redes sociales. Todas están en la cajita de descripción y ya saben que, aunque me tarde realmente mucho en responder, siempre lo hago. Ahora sí, vamos con el video. Antes de avanzar en el tema, son necesarios 3 puntos aclaratorios. El primero, al hablar del gobierno israelí y de algunos israelitas, no significa de ninguna manera referirse al judaísmo. Segunda, que al hablar del sionismo, tampoco estamos hablando del judaísmo. Es decir, comprendemos muy bien que el sionismo es una ideología política ultranacionalista, pero que el judaísmo es la religión, la cultura y el conjunto de tradiciones del pueblo judío o de los judíos en general. Tercero, en este sentido, es muy importante separar entre unos israelitas o judíos de otros, es decir, que algunos son sionistas, pero otros no. A este respecto, cabe decir que, si bien la voz de estos últimos no resuena como merecen, existen israelitas que se oponen legítimamente a la ocupación de su país del territorio palestino, así como a la complicidad de algunos de sus compatriotas, toda vez que fomentan genuinas acciones de paz, como la filóloga, traductora y pacifista israelí Nurit Peled El-Hanan, que habiendo perdido a su hija en un atentado suicida palestino, tiene las agallas para decir lo que es, y dice: el llamado mundo libre tiene miedo del útero musulmán. La verdadera amenaza son el imperialismo estadounidense, la indiferencia y la complicidad europeas y el régimen israelí, racista y cruel. Para Nurit, la causa verdadera de la muerte de su hija fue precisamente la opresión que ha ejercido Israel sobre Palestina, lo que demuestra que, a pesar de su hondo sufrimiento, tiene una fina comprensión de lo que ocurre. No obstante, existen otros israelitas que, a bote pronto parecen mayoría, celebran cada destrucción de lo palestino, así como la muerte o la tortura de los árabes sin compasión, bajo la consigna de que los palestinos y lo palestino no existen ni deberían de hacerlo. Asumo que todos hemos visto videos de israelitas celebrando los bombardeos y la muerte de los palestinos. Si no, los invito a buscarlos. Aquí quiero contarles una anécdota personal. El artículo sobre el cual se basa y se inspira este video se llama El imaginario pueblo palestino. Pero, ¿por qué lo nombré así? Hace varios años era partícipe de un interesante y acalorado debate sobre el genocidio del cual Palestina estaba siendo víctima por parte de Israel. No obstante, en uno de los momentos más álgidos, una persona, que más bien era espectadora, me dijo algo así como lo siguiente: ja, 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 sí, claro, el imaginario pueblo palestino.
Para ser honesta, me desconcertó y en el momento no supe cómo reaccionar. Pero, con el paso del tiempo, esta experiencia me permitió comprender una de las mayores premisas del sionismo, que es la negación e invalidación a ultranza de Palestina y de lo palestino, de su historia y de su cultura y hasta del derecho al presente y al futuro. En efecto, esta respondía exactamente a una de las principales cláusulas rectoras de dicha posición política. Y bueno, no sobra decir que esta experiencia me inspiró a escribir este artículo y nombrarlo de esta manera. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué otra cultura en el mundo, sabiendo lo que es el significado de la opresión y del sufrimiento, es capaz de repetir la historia propia y empeorarla en contra de otros? Israel, sabiendo lo que es el padecimiento y el dolor de su pueblo, así como el peligro de movimientos políticos ultranacionalistas que encumbran la superioridad de una raza, cultura y religión sobre otras, tenía la responsabilidad moral e indiscutible de trabajar de forma perpetua por la verdadera paz y la tolerancia en el mundo. En cambio, se bebieron un sionismo acrítico, desarrollando un nacionalismo empedernido peor de lo que los nazis fueron capaces, colgándose una capa eterna de mártires y de elegidos que los hace justificar las más perversas brutalidades en contra de un pueblo que, víctima, como pocos, ni siquiera está en condiciones materiales de defenderse en igualdad. En este sentido, no se sabe qué es peor, si su aberrante o miserable espíritu o la indiferencia y el apoyo que le da por lo menos una parte del resto del mundo. ¿Qué es lo que parece que sucede aquí? Como los judíos del pasado fueron una de las víctimas del Holocausto, y subrayo, una de las víctimas, se les ha dado el derecho incuestionable de llevar el sionismo, que más bien habría de llamarse nazismo sionista, hasta lo divino, adornándose de una impunidad descarada y vergonzosa. Hanan Asharawi, miembro del Consejo Legislativo Palestino, expresó en el año 2021 una frase muy ilustrativa de lo que ocurre en realidad. Abro comillas. Somos el único pueblo del planeta al que se les exige garantizar la seguridad de su ocupante, mientras que Israel es el único país que llama a defenderse de sus víctimas. Y cierro. Sin embargo, los judíos no fueron las únicas víctimas del Holocausto ni de cerca. Válgase recordar, solo por citar un caso, que alrededor de 3 millones de prisioneros soviéticos murieron por las acciones de sus captores nazis. Entre 100.000 y 500.000 murieron en los campos de concentración y en 1941, 600 de ellos fueron los primeros en morir en las cámaras de gas de Auschwitz, tras la realización de la primera prueba del agente químico Zyklon B, sin mencionar las irreparables pérdidas de la Rusia soviética en su lucha encarnizada por vencer al nazismo de la Alemania nazi. El gobierno israelí tiene que ser castigado por crímenes de lesa humanidad de una forma más contundente de como en su momento merecieron los nazis cuando atentaron en contra de su pueblo. De la misma forma, aquellos israelitas y otros gobiernos y civiles del mundo que apoyan el exterminio de Palestina habrán de pagar, de una u otra manera, las consecuencias de su podrido corazón. Y, para la historia mundial, que se grabe con tinta indeleble lo que ha ocurrido en Palestina para que, tal como jamás debemos olvidar las atrocidades del nazismo alemán, nunca olvidemos las del sionismo israelí. Desde este lado del mundo parece difícil saber qué se puede hacer en apoyo a Palestina. Basta la creatividad, explicar con honestidad y aprender con humildad. Pero, ¿qué se puede aprender de los palestinos? Mucho. No solo comprender lo que realmente significa ser un pueblo digno, sino el verdadero significado del derecho a la autodefensa en su sentido más puro. De este tema hay mucho que decir, explicar y desmenuzar, pero vayamos por partes. Con este video he querido abrir una nueva temática de discusión. Díganme, ¿qué piensan sobre los acontecimientos entre Palestina e Israel? ¿Consideran que existe una solución? Y, de responder afirmativamente, ¿cuál sería? Me encantará escucharlos y leerlos. Recuerden que estos videos tienen la intención de ampliar la comprensión y discusión crítica de temas interesantes. Bueno, pues
Hasta aquí por ahora. Gracias por llegar hasta el final y no olviden dejar su like, suscribirse, dar clic en la campanita, compartir y recomendar el canal. Yo soy Momaja Escritora y recuerden que nada es un buen lugar para comenzar. Hasta la próxima. Momaja, cuéntanos qué has escrito esta vez. De la guerra, la política o la pluralidad, o de la privacidad, la filosofía o cualquier otra cosa cultural. Momaja, ¿qué has escrito esta vez? Un relato corto para emocionar, un artículo serio